Ustedes en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo del versículo 24 al 26. Dice la Escritura: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que sea nuestro Dios Todopoderoso fluyendo, ministrando nuestras vidas en esta tarde y cumpliendo el propósito en nuestras vidas con esta palabra que el Señor ha colocado en mi corazón para compartir con su amada iglesia. Amén. Saludamos pues a todos nuestros hermanos y pues todos los que se unen en este enlace en este momento y los que se van a unir también a través del Facebook Live. Entonces, bendiciones pues para todos. Y en este texto que acabamos de leer, de compartir, nos muestra que, bueno, toda la Escritura, hay muchas referencias bíblicas acerca de el perdón. Y se pueden contar por decenas de decenas todos los textos bíblicos o versículos que Dios nos muestra para que los pongamos por obra en nuestra vida. Entonces esto nos muestra o nos hace ver que es bien claro que el perdón es una de las características fundamentales de nuestro Dios Todopoderoso, quien se caracteriza por perdonar a sus hijos, para que de la misma manera nosotros también procedamos a perdonar. Entonces, lo importante aquí es que tenemos un Dios perdonador y que nos enseña que de la misma manera que Él nos perdona, nosotros también estamos llamados a perdonar. Jesucristo nos ordena. Ahora, no, Él, cuando en la carta del apóstol Pedro, Mateo dice que debemos perdonar, y Pedro es el que pregunta que cuántas veces debe perdonar, y el Señor le dice hasta 70 veces 7. Esto nos enseña que Jesucristo no nos ordena a perdonar 490 veces. 70 veces 7 solamente es una simbología para indicarnos que debemos perdonar siempre. Y tenemos que perdonar siempre porque nosotros fallamos muchas veces, nos fallan a nosotros. Todavía somos seres imperfectos. Entonces, 70 veces 7 nos muestra que el 7, según los estudiosos bíblicos, los teólogos, representa la perfección de Dios. 70 veces 7 está representando la perfección de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús, hizo en determinado momento esta pregunta, Jesucristo nos arroja mucha luz en este texto bíblico con respecto al perdón en la vida cristiana. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuántas veces debemos indultar a los que nos han agraviado, a los que nos han ofendido? Entonces, este texto bíblico se revela que hay un nivel muy importante que tiene el perdón a los ojos de Dios. Mire que tanto es que cuando Jesús viene al mundo, precisamente viene a que Dios no nos tenga en cuenta nuestras faltas hacia Él. Por eso Él da su vida para que nosotros alcancemos nuestra reconciliación y perdón con Dios. Entonces, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo
21. El texto bíblico dice de la siguiente manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces, 70 veces 7 es más que una simple multiplicación. Hace algún tiempo leí un poema acerca del perdón. No lo recuerdo ahora bien claro, pero hay algo que enfatiza el poema, y es que si tantas veces yo he perdonado, entonces yo tengo que mirar cuántas veces he ofendido. Tengo que hacer una sustracción de lo que he perdonado a las veces que he ofendido, y me daré cuenta que todavía tengo mucho que perdonar. En otras palabras, Jesucristo no ordena a perdonar 490 veces. Él no nos está obligando ni nos está diciendo que son 490 veces que tenemos que perdonar. Solamente hay una simbología para indicarnos que debemos perdonar siempre. ¿Cuándo debemos perdonar? Siempre. Pues 7, según los teólogos, representa ¿qué? Perfección de parte de Dios. ¿Qué representa el 7? Perfección de parte de Dios. Y 7 multiplicado por 70 implica perdonar de una manera perfecta. 7 por 70 indica perdonar de una manera perfecta. Entonces, este texto bíblico no nos está mostrando que solamente el perdón es una simple multiplicación. Entonces, siempre que sea necesario, la Biblia nos enseña, nuestro Padre que está en los cielos nos enseña a perdonar. Entonces, vale la pena perdonar, lo cual es una decisión que nadie puede tomar por otro. Es un acto netamente personal. El perdón trae excelentes consecuencias, resultados. Mire que el rey David en el Salmo 32, él habla de sus huesos, cómo se envejecieron, cómo se volvió su verdor en sequedades de verano, o como nosotros decimos popularmente, más cuarteado que un arroyo en verano. Entonces, David es un ejemplo. Él dice que mientras él cayó, mientras él no confesó, mientras él no pidió a Dios que lo perdonara, hubo en su vida resequedad espiritual. Entonces, el perdón que nos enseña se traduce en un amor que definitivamente no es nada mejor, amén, que la paz que Dios ministra a nuestros corazones. Y la Biblia dice, esa paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento. Entonces, Dios y Jesucristo y todos los que nos rodean, Dios nos está enseñando esta parte del perdón. Entonces, hay que estar en paz primeramente con Dios, con Jesucristo. Hay que estar en paz con todos los que nos rodean, nuestros familiares, las personas más cercanas, nuestros hermanos de la iglesia. Tal vez en algún u otro momento nosotros hemos tenido que afrontar un momento desagradable, un momento inoportuno, una queja, alguien que haya hablado mal de nosotros, pero la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar. Primera de Pedro 4:8 dice que ante todas las cosas debemos tener amor entre vosotros. Dice, y no solamente amor, sino un ferviente amor. Y el apóstol Pablo nos enseña que cuando nos amamos los unos a los otros, entonces el amor hace algo. Dice, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de pecados. Estamos en un peregrinar. Todavía no hemos alcanzado la perfección. Todavía no tenemos cuerpos glorificados. Por eso necesitamos, mientras que estemos aquí
en nuestro peregrinar reconciliarnos y perdonarnos. Hay un pasaje donde se puede entender mejor lo grande, importante que es el perdón. Y este pasaje que vamos a mirar nos muestra una escena bíblica donde aparecen dos deudores y su reacción en el momento en que ellos deben rendir cuenta. Entonces, la respuesta negativa de uno muestra las malas actitudes que estaban en el corazón de él. Los dos, hay uno que muestra cuáles eran las malas actitudes que estaban allí en su corazón. Y esto que hace permite a Dios ver con claridad su carácter frente al perdón y a la compasión. El texto bíblico es Mateo capítulo 18. Del versículo 21 leíamos ahorita. Entonces, versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus siervos lo que pasaba, entristecidos, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, ¿qué pasaje? Tal vez lo hemos leído muchas veces, pero mientras lo he venido leyendo, de verdad que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. La característica o el carácter de Dios es un Dios de amor, de perdón y de misericordia. Entonces cabe decir que perdonar trae libertad. Perdonar trae liberación y por consiguiente va a traer muchas bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Ser perdonado, entonces, nos lleva a perdonar. ¿Qué te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces has venido a los pies del Señor a pedirle que te perdone? Y Él lo ha hecho. Así como hizo con este hombre que se postró delante de él y le dijo, Señor, perdóname, yo te pagaré la deuda. Pero él no tuvo la misma misericordia que este rey le había dado. No perdonó y por eso tuvo consecuencias trágicas. Y Dios dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo
corazón. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo. Esto quiere decir que la falta de perdón va a generar algo, amargura. Alguien dijo que cuando nosotros no perdonamos, somos semejantes a una persona que se toma un veneno para que se muera la otra persona. Entonces, cuando no perdonamos, los más afectados somos nosotros. Perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos el gozo de Dios, vivimos vidas angustiadas, desesperadas, y se produce esto que nos muestra la Escritura. Falta de perdón genera amargura. Cuando Jesús enseñó a orar correctamente, que fue el texto con el cual comenzamos el compartir, hubo algo. Jesús nos dejó esta importante referencia al respecto. En Lucas capítulo 11, en el versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús recalca que cuando lleguemos a orar, tenemos que perdonar. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son oídas. Por eso muchas veces nos levantamos de la oración y no se ha producido ningún cambio en nuestro ser. Solamente porque nuestro corazón hemos dejado que una falta de perdón se convierta en amargura. Por eso Jesús nos enseña, cuando vengamos a la oración, perdonemos. Perdonar. Amén. Y perdonamos nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos metas, Señor, en tentación y líbranos del mal. Esto nos lleva a ver que la falta de perdón lleva a la amargura. ¿Y qué es la amargura? Es una forma de disgusto, de inconformidad, de tristeza, pero nunca llega sola. Hay una cantidad de estados emocionales que acompañan a la raíz de amargura, y los vamos a ver más adelante en la carta a los Efesios. Entonces, una persona con raíces de amargura tiene problemas en la realización de sus actividades cotidianas, incluyendo su desempeño social y su desempeño espiritual. Una persona que no ha perdonado y ha dejado que raíz de amargura salte en su corazón, se frustra en su relación con Dios, en su relación con las personas, en su relación con el prójimo. Y el problema no es sentirse mal, porque muchas veces es normal tener malos momentos. Es normal que en nuestra vida lleguen dificultades, lleguen pruebas, lleguen luchas. Mire que el Señor en otro texto en la Escritura dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. O sea, van a llegar momentos difíciles, sí. ¿Nos vamos a enojar en algún momento? Sí. Pero las cosas se complican si permitimos que este tipo de sentimientos se aniden en el corazón. No estoy diciendo que no lleguen, sino que se aniden. Cuando se anidan, cuando llegan allí y hacen casa, es donde está el problema. Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Cuando la raíz de amargura o la amargura o la falta de perdón se anidan en el corazón, entonces allí sí hay problema, mis amados hermanos. Ahora,
¿Por qué? Porque la raíz de amargura o la amargura se transmite fácilmente de un individuo a otro. Mi papá decía que hay que amanecer de buen humor, porque el buen humor y el mal humor son contagiosos. Si en una casa amanece una persona de buen humor, bueno, todos van a levantarse de buen humor. Van a amanecer todos, bueno, de una manera jovial. Pero cuando, mi papá dice, cuando una persona amanece de mal humor, se daña el día a sí mismo y se lo daña a los demás. Porque el mal humor es contagioso, es fácil de transmitir. Viene por una raíz de amargura. Entonces, el estado de incomodidad de una raíz de amargura se va propagando paulatinamente, sin importar la condición de las personas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren, iglesias, ministerios, matrimonios y en relaciones empresariales han terminado. ¿Por qué? Por causa de una amargura que llegó por no perdonar una ofensa, por no perdonar un agravio. Dios es sabio. Dios quiere que gocemos de una vida de novedosa frescura. Este texto lo encontré en mi versión parafraseada, donde habla de la paz de Dios reinando en vuestros corazones. Y de verdad que cada día estamos expuestos. Cada día tenemos que luchar contra nosotros mismos, domarlo, dejar que el Señor actúe y fluya en nuestras vidas. Entonces, una persona con raíces de amargura tiene problemas ¿en qué? En la realización de todas sus actividades, incluyendo su desempeño social, emocional, espiritual. Se frustra en su relación con Dios y en su relación con el prójimo. Ahora, que nos sintamos mal en un determinado momento puede suceder, pero lo que debemos evitar es que se anide en nuestro corazón por falta de no perdonar una raíz de amargura. Entonces viene que la amargura se transmite fácilmente. El estado de incomodidad se propaga paulatinamente. Por eso leíamos este texto de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mire, hay algo más todavía. En la ciencia habla de enfermedades, le llaman psicosomáticas, que se originan en el ser de nuestro interior y se van a manifestar en nuestro cuerpo. Algunos dicen que la artritis, reumatismo, dolores de cabeza y una serie de enfermedades, dice la ciencia, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, han descubierto que muchas de estas enfermedades provienen de esta inconformidad humana. Y aún muchas personas han muerto cargadas de resentimiento, de falta de perdón y de amargura. Entonces, una persona con raíces de amargura tiene problemas ¿en qué? En toda su vida. No se va a relacionar con ninguno. Algunos le llaman a estas personas que son nocivas. Llegan a un lugar, cuando hablan, cuando transmiten, dejan a las personas cargadas. ¿Por qué? Porque su corazón está tan resentido, está tan falta de perdonar, que cuando llegan a una persona la contaminan, porque son personas dañinas. Entonces, incluyendo su desempeño, implican que una mala relación con Dios y con el prójimo. Porque si vamos a buscar de Dios
Por eso Dios dice, si vas al altar y te acuerdas que hay algo en tu corazón, reconcíliate, pide perdón para que tu oración sea escuchada y para que puedas disfrutar de una vida abundante que proviene de Dios. Decía ahorita que la amargura nunca viene sola, siempre aparece acompañada y es nociva para el corazón del creyente. Amén. Y para no creyentes, personas no creyentes que no perdonan, usted los ve. Uno a veces la belleza de la persona no se ve tanto en la parte física. Hay personas que físicamente para algunos no son atractivas, pero son personas que les da gusto a la gente hablar con ellas. Se ven personas saludables, se ven personas llenas de vida, se ven personas que cuando transmiten y comparten con otros, irradian luz, irradian la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen corazones limpios. Y la Biblia nos enseña que es importante limpiar nuestros corazones y que saquemos de nuestro corazón todo aquello que nos daña. Amén. Tenemos que sacarla porque nos dañamos a nosotros y dañamos a los demás. Se revoca en nuestras vidas. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Terminamos con Efesios en el capítulo 4. Capítulo 4 en el versículo 31 de esta carta a los Efesios. Nos habla de perdonar. 4:31. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Y mire con quién se acompaña la amargura. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, estos son los que acompañan a la raíz de amargura en el corazón nuestro, cuando no lo sacamos. ¿Quiénes lo acompañan? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces Dios nos invita a que seamos benignos, llenos de amor, que nos perdonemos, que seamos misericordiosos unos con otros, que así como Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Amén. Entonces, los amargos siempre van a tener dificultades para relacionarse. Pidamos a Dios que saque todo lo nocivo de nuestros corazones, que libere nuestras vidas. Amén. Recordemos que un corazón alegre hermosea el rostro, dice Proverbios 15:13. Vamos a pedirle a Dios que en esta hora limpie nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón para adorarle, un corazón para servirle, un corazón para honrarle. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Danos, Señor. Pedimos que tu presencia fluya, que tu gloria, que tu poder renueve, cambie. Enséñanos a perdonar. Enséñanos, Señor. Díselo a Dios allí, Señor, enséñame. Quiero llegar a ti para disfrutar tu perdón, para disfrutar de tu amor. Dame un nuevo corazón, un corazón alegre, hermosea el rostro, una persona de novedosa frescura. Fluye, Señor, con poder, bendiciendo, restaurando, sanando, libertando, sanando, Señor. Amén, Señor. Llénanos más de ti, más de ti, más. Que su gloria fluye en nuestras vidas, en nuestros corazones. Su presencia maravillosa en cada vida, en cada uno de los hermanos. Amén, hermanos. Permitamos que el Señor fluya en nuestras vidas. Sanemos nuestros corazones hoy y dejemos que su glorioso Espíritu nos enseñe. Amén. A seguir adelante, a avanzar. Que Dios sea glorificado con poder,
con poder en nuestras vidas, con poder en nuestras vidas. Que su unción fluya, que su poder, su presencia maravillosa, para levantar, para restaurar, para sanar. Amén. Un nuevo corazón para Dios. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones para todos. Que la gloria de Dios fluya en sus vidas. Que su gloria les acompañe siempre. Cumpliendo Dios el propósito para el cual Él nos ha llamado. Aleluya.